Guerreros satoshimaniacos, esto es una de las cosas más locas que vas a escuchar hoy en el mercado cripto, porque mientras muchos creen que todo sigue igual, las placas tectónicas del sistema financiero de la criptoesfera están desplazándose al mismo tiempo en política, instituciones y blockchain, creando una tensión silenciosa que suele aparecer justo antes de los grandes movimientos históricos. Por lo tanto, satoshimaniacos, no estamos ante ruido diario, estamos ante señales profundas, de esas que solo se entienden cuando unes todas las piezas del tablero. Loomis se retira y el frente político cripto queda expuesto. Una sola retirada política puede cambiar el equilibrio completo del poder cripto en Estados Unidos. La senadora Cynthia Loomis, una de las voces más firmes y constantes en defensa de Bitcoin y la descentralización dentro del Senado estadounidense, anunció que no buscará la reelección en 2026, y este movimiento, lejos de ser anecdótico, tiene un peso estratégico enorme para el ecosistema cripto global. Loomis no solo defendía Bitcoin como activo, sino como idea, como alternativa al control monetario tradicional, empujando leyes, debates y marcos regulatorios que ofrecían oxígeno a la innovación blockchain. Por lo tanto, amantes de la descentralización, su salida no representa un simple cambio de nombre en una silla política, representa una brecha en la muralla que hasta ahora contenía avances regulatorios más agresivos contra el ecosistema. Pero en toda guerra, cuando una defensa se debilita, el tablero obliga a reordenar fuerzas, y eso implica que nuevos actores entrarán en escena, algunos aliados y otros claramente hostiles. Así que, criptonautas, Washington se convierte otra vez en un campo de batalla silencioso donde cada ley, cada votación y cada discurso puede inclinar la balanza entre control financiero o libertad monetaria. Las nuevas ballenas de Bitcoin toman posiciones de largo plazo. El mercado parece tranquilo, pero debajo del agua las ballenas ya están moviendo toneladas de capital. Mientras la atención se dispersa entre titulares políticos y movimientos de corto plazo, mientras tanto, guerreros del bloque, los datos on-chain revelan que nuevas ballenas de Bitcoin están acumulando BTC de forma constante, incluso durante fases de corrección y duda generalizada. Estas no son ballenas históricas recicladas, sino capital nuevo, actores que están entrando con visión estratégica, absorbiendo oferta y modificando la estructura interna del mercado. Por lo cual, estrategas del mercado, el hecho de que casi el 50% de la capitalización realizada de Bitcoin esté ahora en manos de estas nuevas entidades significa que el suelo del mercado se está reforzando como una fortaleza antes del asedio. Pero lo realmente importante no es cuánto compran, sino cómo compran, sin prisa, sin emoción, sin miedo, como quien sabe que el tiempo juega a su favor. Además, kriptonianos de la criptoesfera, este tipo de acumulación silenciosa históricamente ha precedido a movimientos donde el precio deja de pedir permiso. Klarna y Coinbase normalizan las stablecoins institucionales. Las stablecoins han dejado de ser experimento y han entrado en el sistema financiero real. El acuerdo entre Klarna y Coinbase para aceptar financiación mediante stablecoins como USDC no es una curiosidad tecnológica, es una decisión estratégica que muestra cómo el capital institucional está integrando la infraestructura cripto en su operativa diaria. Por lo tanto, satoshimaniacos, cuando una fintech global usa stablecoins como herramienta de financiación, el mensaje es claro. La blockchain ya no está en los márgenes, está en el centro de la mesa. Pero este movimiento va más allá del ahorro de costes o la eficiencia, representa una fisura en el monopolio del dinero tradicional, porque conecta directamente liquidez global sin intermediarios innecesarios. Así que, amantes de la libertad financiera, el viejo sistema empieza a usar herramientas que antes rechazaba, no por convicción, sino por supervivencia. Y Bit demuestra que la institución no se va. Cuando el precio duda, el dinero inteligente construye posiciones. A pesar de rendimientos recientes negativos en varios ETFs de Bitcoin, Bit de BlackRock se mantiene entre los mayores flujos de entrada del año, demostrando que las instituciones no están huyendo, están planificando.
Entonces, estrategas del mercado, esto revela una diferencia clave entre el retail y el capital institucional: uno reacciona, el otro anticipa. Mientras tanto, guerreros del bloque, estas entradas constantes refuerzan la idea de que Bitcoin está siendo tratado como un activo estratégico de largo plazo, no como una apuesta especulativa. Además, Satoshi maníacos, este tipo de comportamiento suele aparecer en fases donde el mercado aún no entiende lo que se está gestando. La alt-season mutó, no desapareció. El error no fue la alt-season, fue leerla con mapas antiguos. Arthur Hayes lo resume con claridad: la temporada de altcoins no terminó, pero el mercado cambió sus reglas internas, volviéndose más selectivo, más duro y menos indulgente con proyectos débiles. Por lo cual, criptonautas, el capital ahora fluye como en una guerra de élite: pocos elegidos, movimientos rápidos y castigos severos para quien se equivoca. Pero Bitcoin sigue siendo el eje central, el rey que marca el ritmo y decide cuándo las tropas secundarias pueden avanzar. Además, gladiadores del cripto, esta nueva fase separa especulación de convicción real. Bitcoin tensado entre corrección y ruptura. El mercado está en silencio porque se prepara para un movimiento decisivo. Bitcoin oscila entre una posible corrección hacia los $88K y una ruptura alcista que podría activarse en muy poco tiempo, con indicadores técnicos y de sentimiento completamente divididos. Así que, Satoshi maníacos, cada vela ahora representa una decisión colectiva del mercado, cada cierre diario es una pieza más en esta partida de ajedrez donde nadie quiere mostrar su mano antes de tiempo. Pero cuando la tensión se acumula demasiado, la historia del mercado cripto muestra que el desenlace suele ser rápido y contundente. Lo que estamos viviendo ahora mismo en el mercado cripto no son hechos aislados, es un mismo movimiento avanzando por varios frentes al mismo tiempo. En la política, la retirada de figuras pro Bitcoin como Loomis deja al ecosistema más expuesto, lo que acelera una verdad incómoda: la cripto ya no puede depender de apoyos políticos, tiene que sostenerse por sí sola. Mientras tanto, en la trinchera silenciosa del mercado, las nuevas ballenas están acumulando Bitcoin sin prisa, absorbiendo oferta y reforzando la estructura del precio, señal de que el capital fuerte ya tomó posición. Al mismo tiempo, las instituciones no están saliendo, están entrando, usando stablecoins, ETFs y blockchain como infraestructura real, no como experimento, con ejemplos claros como Klarna, Coinbase y BlackRock. Por lo cual, el mercado se vuelve más duro, más selectivo y más estratégico, con Bitcoin marcando el ritmo y las altcoins adaptándose. No estamos ante euforia ni colapso, estamos en compresión, y cuando esta fase termina, históricamente, el movimiento que sigue suele ser grande y decisivo. Por lo tanto, guerreros del mercado, lo de hoy no es un guión cualquiera, es la fotografía de un sistema financiero en transición, donde política, instituciones y blockchain chocan por el control del futuro del dinero. Si este análisis te ayuda a leer mejor el tablero, suscríbete, activa la campana, deja tu like. Y acompaña cada día esta batalla desde el lado de la información, no del ruido. Aquí no reaccionamos tarde. Aquí anticipamos juntos y desvelamos las jugadas ocultas que nadie dice, porque el poder de la descentralización ya sabemos quién la domina. Así que, locos de la criptografía, nos vemos en lo más alto de la criptogalaxia, XD.